¿Cuál es el hábito que más destruye la testosterona el día de hoy? Los malos hábitos del sueño. Tú no vas a ver en hospitales públicos que atiendan a un varón por, no lo sé, infertilidad o porque tiene problemas con el tamaño de su pene. Niveles de espermatozoides como niveles hormonales están disminuyendo día a día. Cuando hablamos de eyaculación precoz, yo les pregunto, oye, ¿cuánto tiempo duras? Y me dicen, no sé, dura 1 minuto, 2 minutos. Y les pregunto, oye, ¿cuando te masturbas, cómo te va? Ah, no, ahí no tengo problemas. Hay incluso ciclos y guías completas de ciclaje de testosterona en redes sociales, que te los encuentras abiertos para todo. Sin estudio, Claro que no. sin ¿para receta. qué? Y esto nos va a cobrar una factura terrible. ¿Qué busca el hombre realmente al momento de tener relaciones? El hombre tiene una sexualidad distinta a la de la mujer. ¿Un hombre puede vivir una relación sexual placentera y no llegar a la eyaculación? Definitivamente sí. ¿El tamaño importa o no? Existe una cirugía para alargar el pene que el riesgo es muy alto. Como hombre, a veces tu cuerpo no da. Si tú no estás excitado, no vas a conseguir una erección. Nos enseñaron que la masculinidad se mide en silencio, en aguante, en rendimiento, en tamaño, en nunca pedir ayuda. Pero hoy vamos a hablar de algo incómodo. Millones de hombres viven con problemas sexuales y jamás lo dicen. Que la infertilidad no es tema solo de mujeres, que el cuerpo masculino también envejece hormonalmente y que el internet está educando a hombres sobre testosterona peor que nunca. Porque mientras los hombres aparentan seguridad, muchos viven con miedo a no rendir, a no embarazar, a no sostener una erección, a no ser suficientes. Y aquí viene un dato brutal. En México, en 2013, solo existían 2 andrólogos en todo el país. Hoy somos uno de los países con mayor desinformación sobre sexualidad masculina, testosterona y fertilidad. Nuestro invitado de hoy, el doctor Saulo Camarena, médico urólogo y andrólogo, especialista en fertilidad masculina, función sexual, salud hormonal y estética genital masculina, profesor del máster de andrología en Barcelona, creador de plataformas de inteligencia artificial aplicadas a la medicina masculina, y hoy viene a hablar de todo lo que los hombres piensan, pero casi nunca preguntan. El hombre aprendió a ocultar sus síntomas hasta que su cuerpo ya no pudo esconderlos. Saulo, bienvenido. Qué honor tenerte en Better You Method. Gracias por aceptar nuestra invitación. Por el contrario, Fer, muchas gracias a ti por invitarme a compartir este pequeño momento contigo. Me encanta, me encanta. Y pues vamos a empezar por tu profesión. ¿Qué es exactamente lo que hace un andrólogo? A ver, yo soy andrólogo y un andrólogo es este hombre que se dedica, hombre o mujer, que se dedica a ver todos esos aspectos masculinos, aspectos del varón desde el punto de vista hormonal, sexual, reproductivo, infeccioso, estético, etc. Eso es justo lo que hacemos. ¿Se podría decir que es lo que hace prácticamente un ginecólogo con las mujeres? Justamente, a muchas personas no les gusta esa parte, ese término, pero a mí me parece que es el correcto, porque como urólogo puedes atender, no sé, un problema de riñón, tú puedes tener un problema con una piedrita, qué sé yo, pero el urólogo ve hombres y mujeres, el andrólogo no, el andrólogo solo a varones, desde el punto de vista, repito, hormonal, sexual, reproductivo, infeccioso, quiere decir temas de fertilidad, función sexual masculina, temas de cosmética genital, y vemos sobre todo al varón desde un punto de vista integral. Bien, ¿y por qué es tan poco conocido? O sea, tengo amigos que no habían escuchado jamás de la especialidad en andrología o que en su vida han ido con un andrólogo, cuando como mujer a partir de los 15, entre los 15 y los 20 yo creo que es lo más común que como mujer vayas con un ginecólogo. ¿Por qué en los hombres no es tan común? Es un tema sumamente cultural. Para que te des una idea, la primera vez que se acuñó el término de andrología en un escenario médico, estamos hablando de 1974 o 75. Previo a esto se veía como parte de otras partes de la medicina. Y yo lo entiendo perfectamente. Toma en cuenta que estamos hablando de una patología o una entidad que ve a varones. Pero ¿por qué el varón necesita ir al médico? Si soy un hombre, no tengo ningún problema, yo soy el respaldo, yo soy el fuerte, yo soy quien debe de hacer todo. Entonces, ¿por qué habría que tener yo un médico especializado en mi atención? Entonces, cuando nos empieza a cambiar el chip, cuando la cultura empieza a cambiar y nos damos cuenta que también tenemos problemas, que también tenemos que ir al psicólogo, que también tengo problemas de salud, es cuando decimos, ¿hace alguien falta que atienda específicamente estos problemas? Y ahí es cuando llegamos nosotros. Cuando no van con un andrólogo, normalmente, ¿cómo se cuida la salud masculina? O sea, cuando no existían, porque estamos hablando que si a partir del 2013 empezó a crecer, ¿no?, la tendencia Claro. de que hubiera más doctores con esta especialidad, antes ¿cómo se cuidaban? ¿O de verdad estaba desatendida? Estaba desatendida y atendida parcialmente por los urólogos. Desafortunadamente, y te lo digo yo porque previamente soy urólogo, en el escenario de la urología, en nuestra enseñanza en los hospitales públicos, no existe ninguna cobertura con especialización en el varón.
Tú no vas a ver en hospitales públicos que atiendan a un varón por, no lo sé, infertilidad, o porque tiene problemas con el tamaño de su pene, o porque tiene problemas de hipogonadismo, de andropausia. Esta cosa previamente no la veías. Entonces era el urólogo quien trataba de tapar estos huecos. En otros sitios, por ejemplo, lo hace incluso el dermatólogo por pedacitos, el endocrinólogo por otros pedacitos, pero de manera integral no había quien lo hiciera. Justamente ahí es cuando encontramos que hacía falta tener más andrólogos en nuestro país. ¿Y cuáles son los problemas más frecuentes que ves en consulta? Sin lugar a duda, problemas de fertilidad masculina, problemas de disfunción eréctil, eyaculación precoz, virus papiloma humano, alteraciones genitales, dudas con el tamaño de su pene, pacientes que, por ejemplo, han pasado por un cáncer de próstata, se quedan con secuelas después de este cáncer de próstata, como la propia disfunción eréctil, algunas otras alteraciones sexuales. Últimamente vemos muchos pacientes que se dan cuenta que en su proceso de envejecimiento resulta que no es tan normal sentirme cansado todo el tiempo, que no es tan normal tener disfunción eréctil después de cierta edad, que no es tan normal no dormir bien, y empiezan a llegar entonces pacientes con una cosa que se conoce comúnmente como andropausia. Es otro de los grandes motivos de consulta para nosotros. También tenemos a pacientes que de repente están haciendo mucho ejercicio y quieren optimizar su rendimiento, pero se dan cuenta que no es suficiente, o empiezan a darse cuenta que no es suficiente, buscan apoyo en otros lados y no lo encuentran, y es cuando nos buscan a nosotros también. ¿Y a partir de qué edad es recomendable que un hombre o niño, adolescente, dependiendo, ahora sí que, ¿cuándo es tu primer cita con un andrólogo? O sea, sí, te entiendo perfectamente esa pregunta. Es muy común, sobre todo porque nuestra base parte de lo que sería cómo se atiende a una mujer. Una mujer empieza a tener su menstruación, empieza a tener relaciones sexuales y tiene que estar yendo al médico por lo menos una vez al año. Lo idóneo serían 2. En el caso del hombre no es así. Vale la pena en el momento en que inicias tu vida sexual para que te llenen de información. A partir de ese momento no hace falta que estemos yendo. Me gustaría decirte que sí, tener saturados los consultorios de todos los andrólogos del mundo, pero la realidad es que no es necesario. El hombre tiene la capacidad de autoexplorarse, el hombre tiene la capacidad de darse cuenta y de reconocer ciertos problemas, y ahí es cuando tiene que ir. Realmente es cuando inicia su vida sexual y a partir de ese momento cuando empiece a tener síntomas derivados de estos problemas. el otro día platicábamos sobre la vacuna del papiloma humano. ¿Es recomendable ponérselas a cierta edad a los hombres? Sí, definitivamente sí. A ver, cuando empezamos con el tema de vacunación, entendamos que la vacuna de papiloma humano tenía un objetivo. Y el objetivo inicial era evitar, prevenir y disminuir la presencia de cáncer cervicuterino. Así inició. Después nos dimos cuenta que también nosotros somos como los vectores, quienes llevamos también en parte este virus de un lado a otro, ustedes también lo hacen, pero que si lo hacemos en conjunto tenemos mejores resultados. Entonces decidimos que también teníamos que empezar a vacunar a los hombres. Y luego las primeras vacunas solamente nos iban a proteger contra temas, por ejemplo, de cáncer cervicuterino, específicamente algunos tipos específicos de estos virus. Pero luego empezamos a desarrollar vacunas que no solamente nos ayudan con estos que son de alto impacto en el cáncer, sino también aquellos que generan, por ejemplo, verrugas, tanto en hombres como en mujeres. Hoy en día tenemos la nonavalente, una vacuna que nos protege sobre los 9 principales virus de virus de papiloma humano que nos generan tanto cáncer cervicuterino, cáncer de pene y sobre todo lesiones genitales de tipo verrugas. Entonces sí, definitivamente todos los hombres también debiéramos de vacunarnos. ¿Cuál es el momento ideal? Muy similar a las mujeres, antes del inicio de la vida sexual. Eso es lo ideal. 10 años, 11 años, 12 años. Wow. O sea, estadísticamente, ¿a qué edad empiezan a tener relaciones sexuales? En México, mujeres 13 años, hombres 14 años. Wow. Me gustaría que fuera mucho, mucho más tarde yo como padre, pero esto no es así. Y tenemos que asumirlo y tomar las cartas en el asunto. Sí, es importante la vacuna. En temas de fertilidad, ¿por qué normalmente se le achaca mucho más la infertilidad a las mujeres y el hombre tarda mucho más en revisarse que la mujer? Definitivamente. Y esto no solamente es en México, esto ocurre en el mundo entero. Si estamos buscando un embarazo, ¿a quién no le crece la pancita? A ti. ¿Quién no está embarazada? Eres tú. Entonces, y la otra parte tiene un tema ahí un poquito machista, ¿no? ¿Quién tiene que ir al médico? Tú. Entonces, siempre ocurre así. Pero, ojo, este tema de machismo no es solamente de América Latina, perdón, no solamente de México o de América Latina, no. Ese tema del machismo aplica en el mundo entero. Si tú te vas a Londres, si tú te vas a París, si te vas a Nueva York, ocurre exactamente lo mismo. Tenemos datos, por ejemplo, en Estados Unidos, donde efectivamente el varón
tarda 6 meses más en llegar a la consulta sobre la mujer. Y más de la mitad prefería nunca haber ido. Más de la mitad dice, oye, tenemos un escenario de fertilidad, es para los dos. Sí, la mitad preferiría ni siquiera tener que ir al médico. Qué fuerte. Y sí, en automático es, tú no puedes embarazarte. Claro, pero esto no como tiene mujer sentido. lo atiendes mucho más rápido. Vas, te checas. El hombre siento que le cuesta más hacerse estudios, ¿no? Sí, Sobre hay un todo par en de esos cositas. temas. ¿Sabes también qué pasa? También el tema del instinto. El instinto materno es más fuerte que el paterno. Eso es una cosa. Entonces surge un poquito la premura, en temas de tiempo, por temas de fertilidad, surge la premura más fácil en mujer que en varón. Y luego hay otro escenario, que de repente decimos, bueno, es que el problema es la mujer, pero cuando tú revisas el plato de la infertilidad, te das cuenta que esto no es así. La infertilidad se distribuye más o menos por partes iguales. Aproximadamente el 35% de los escenarios de infertilidad obedecen a causas femeninas, pero hay un 35% a causas masculinas. Y luego dices, oye, Saulo, me queda por ahí un 30%. Bueno, de este 30%, la mitad, o sea, el 15% son causas mixtas. Y el otro 15% obedece a esa palabra fabulosa que inventamos los médicos para cuando no tenemos ni idea de lo que está pasando. Idiopático. Pero en el idiopático ocurre que también es 50-50. Wow. Entonces, tanto es un problema de mujeres como de varones. Y claro, debemos de hacerlo. Tiene todo el sentido. ¿Qué afecta hoy en día la fertilidad masculina? Híjole, mira, hay algunos estudios bien interesantes y a lo mejor me adelanto un poco, pero hay estudios súper interesantes que nos dicen que tanto niveles de espermatozoides como niveles hormonales en los hombres en los últimos años van en detrimento. Están disminuyendo día a día. Hay varias teorías que nos explican esto. Algunas teorías nos explican esto desde el punto de vista del ritmo de vida, ¿okay? Desde el sueño, desde la alimentación, el sedentarismo, etc. Pero luego también hay otras teorías que son un poquito más complejas de entender, que tienen que ver incluso con los primates. Te dicen cómo los primates, en momentos en los cuales existen crisis sociales, no se reproducen. Y también puede ser que esté pasando algo similar. La humanidad no es la misma que tenemos ahora, la que tenemos hace un siglo, hace 2 siglos. Hace el siglo pasado, de repente, no sé, podría ser un profesionista que mantuviera a su familia por completo. Hoy en día no es tan sencillo como antes. Entonces, la humanidad tiene un escenario de crisis y quizá también desde el punto de vista antropológico, quizá es algo que va en nuestros genes, como el ser humano dice, no es momento de reproducirse. Entonces, es multifactorial. La respuesta es multifactorial. El estilo de vida, como bien lo dices, ha cambiado muchísimo. Y también la alimentación y los suplementos y muchas cosas con hormonas. Afecta, me imagino, al igual que a las mujeres, todo este tema hormonal a los hombres. Nos afecta por igual a hombres y mujeres. Y de repente aquí me gustaría hacer hincapié en, no estoy hablando de que estos temas alimenticios, de comidas ultraprocesados o porque no son orgánicos, porque si nos ponemos a pensar en temas orgánicos, a ver, la humanidad, pues si tú te revisas, no sé cómo era la expectativa de vida hace 1000 años, a lo mejor era de 30, 40 años y era todo orgánico. Entonces no necesariamente tiene que ver con que sea todo orgánico, tiene que ver, eso sí, con los ultraprocesados. Ahí sí tenemos un problema. Los ultraprocesados nos aumentan el estrés oxidativo. Otra cosa que tiene que ver es el tema del sueño. El sueño nos afecta muchísimo. ¿Sabes otra cosa? Las pantallas. Si nos regresamos 3 generaciones, las pantallas eran muy distintas y estaba limitado eso. Es que se prende el televisor a la hora que llega el papá a las 8 de la noche, 1 hora, y se acabó. Sí, las tenemos todo el día en el celular, Claro. pero el iPad, pero la computadora. Y hemos entendido que esta luz azul, a final de cuentas estamos hablando de una especie de radiación que tenemos a través de las pantallas, y estos fungen como disruptores androgénicos, como disruptores hormonales. Y luego, por ejemplo, ¿qué ocurre si yo estoy exponiéndome a las pantallas como lo hacemos quizá la mayoría de las personas, scrolleando justo antes de dormir? Estamos exponiéndonos a radioluminiscencia. Eso modifica nuestra calidad del sueño, modifica nuestras ondas delta, estos sueños de movimientos oculares rápidos. Entonces tenemos problemas muy serios en nuestro estilo de vida, más allá de la dieta. ¿El mal uso de la testosterona también afecta la fertilidad? Uy, es que de entrada el uso de la testosterona debería estar limitado a aquellos pacientes que realmente lo necesitan, aquellos individuos que se encuentran en un escenario llamado hipogonadismo, que puede ser a lo mejor en adolescentes que tienen alteraciones genéticas por las cuales no generan testosterona. Esto lo vemos desde el adolescente, el adulto en las primeras etapas del adulto joven, pero también lo podemos ver en etapas más tardías, por ejemplo, que conocemos como hipogonadismo de inicio tardío, algo que podemos conocer de manera coloquial como andropausia, ¿va? En este tipo de pacientes sí que está indicada la testosterona, pero en el resto, una indicación médica como tal no la hay.
De repente hoy en día encontramos que nos saturan en redes sociales, nos saturan. Fíjate, hace unos días pasé por la playa y en un lugar turístico donde hay mucho turismo extranjero y en cada una de las farmacias letreros de venta de testosterona en la parte de afuera. ¿Por qué? Porque lo vemos como si fueran dulces. Sin estudio, claro que no. sin receta. ¿Qué? No, ¿para qué? Yo me la puedo pinchar en el momento que yo quiera. Entonces estamos haciendo un uso discriminado de estos fármacos y esto nos va a cobrar una factura terrible. Esto lo vemos, por ejemplo, cuando después de hacer eso y luego llegan conmigo y quieren ser papás. Digo, ¿qué crees? Pues ahora no se puede. O si se puede, vamos a tardar un buen tiempo en poder regular tus hormonas. Claro. ¿Y cómo funciona esta plataforma de inteligencia artificial aplicada a la fertilidad masculina? Mira, me di cuenta, como tú bien decías al inicio, que somos muy pocos andrólogos. Entonces, tenemos en México, para que te des una idea, aproximadamente 5 millones de parejas infértiles. Para poco más de 30 andrólogos que somos actualmente, nos tocan como no sé, soy malo para las matemáticas, pero aproximadamente 130,000 parejas infértiles por cada uno. Son muy pocos andrólogos. Ni trabajando 24/7 lo podríamos conseguir. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Esperarnos a que pase mucho tiempo y se generen nuevos andrólogos? Tampoco. Entonces, creé una plataforma, la desarrollamos con inteligencia artificial, se llama Dr. Sem. Entonces, con esta plataforma lo que podemos hacer es evaluar a los pacientes que tienen infertilidad masculina desde el inicio, desde que les da una receta incluso. Al principio les solicita estudios, los evalúa, les da diagnóstico, les da una receta y lo hace algo muy interesante de manera gratuita. Y esto es importantísimo. En las instituciones de salud pública no existen andrólogos. Entonces, si tú vas al Seguro Social, ¿quién te va a atender? ¿Quién te va a dar esa información? No hay quien lo haga. No hay personas preparadas para tantas personas. Entonces, creamos esta plataforma con la única intención de ayudarlos. Se llama drsem.app. Bien, mucho más accesible y al alcance de todos. Definitivamente. El tema de la menopausia en la mujer es muy común, los síntomas son muy visibles, ¿no? Muy perceptibles. En el caso de los hombres se habla poco de la andropausia. ¿Qué es? ¿A qué edad llega? ¿Qué síntomas viven? Háblanos un poquito de esto. Sí, fíjate que en el tema de la andropausia o hipogonadismo de inicio tardío, que es el nombre correcto, hablemos sobre andropausia. El tema es que no le da a todas las personas. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, la única situación por la cual una mujer no puede sufrir andropausia o no puede llegar al momento de menopausia, no puede sufrir menopausia y posteriormente el climaterio, es que se muera antes. De lo contrario, está obligada a pasar por la menopausia y potencialmente a un climaterio mayor, con mayor o menor expresión, pero va a pasar por él. Los hombres no. Los hombres, algunos se pueden morir a los 85 años atropellados por un autobús y nunca sufrieron ningún tema de andropausia. Sin embargo, muchos varones sí lo presentan. Puede presentarse a veces desde los 30 años de edad. El pico lo encontramos por ahí entre los 40 y los 60 años de edad. También el problema es que los síntomas son muy variados. Si tú te pusieras a revisar, por ejemplo, los síntomas de andropausia y te pones a compararlos con los síntomas de depresión, por ejemplo, te darás cuenta que hay una similitud brutal. Y entonces podemos confundir cosas. Si la única queja, por ejemplo, del paciente es no dormí bien, estoy cansado y no tengo deseo sexual. A lo mejor solamente te dice eso. O se dan cuenta de tengo un dolorcito por aquí, un dolorcito por allá. Pero los síntomas son muy, muy similares, desafortunadamente. ¿A cuántos no han de haber diagnosticado con depresión y en realidad lo que estaban viviendo era un tema hormonal? Es brutal el número de pacientes que van a uno y a otro, porque también pasa al revés. También de repente los pacientes llegan con depresión y tú lo que dices es, lo que pasa es que tiene 50 años, tiene 60 años y le falta testosterona. Y sin hacer una determinación sérica de testosterona, te dicen, bueno, te voy a chutar tu dosis de testosterona. Y empezamos a sobretratar también pacientes. Entonces hay que tener mucho cuidado y el problema es justo eso, generar cultura no solo en los pacientes, incluso en los médicos, de que tenemos que hacer una evaluación de los niveles de testosterona antes de iniciar cualquier tipo de tratamiento. Y en el caso de los pacientes que están acudiendo por un tema de depresión, también tienen que los psicólogos y psiquiatras tener esa visión de decir, descartemos que no tenga un problema con la testosterona. Claro. ¿Y la testosterona baja está en aumento en edades jóvenes? Nos hemos encontrado con fenómenos muy curiosos. La testosterona, en cuanto llega a la adolescencia, se dispara y suele mantenerse así más o menos hasta los 30 años y a partir de ese momento baja del 1 al 2% por año, más o menos. Sin embargo, hemos encontrado, y ya te lo comentábamos hace un momento, que desde hace 50 años se ha disminuido casi al 50%.
Estos valores están disminuyendo. Y te repito, esta parte no sabemos exactamente por qué es. Sí sabemos que hay muchos factores ambientales, sí sabemos que hay muchos alimentos que nos pueden perjudicar, el estrés oxidativo. Nos hemos encontrado, por ejemplo, también con tema de consumo de ciertos pescados que son muy longevos, nos hemos encontrado con los ultraprocesados, hemos encontrado con el alcohol, con el tabaco, con un sinfín de escenarios dietéticos y de nuestro estilo de vida que potencialmente podrían ser parte de los responsables. O también es un ciclo del ser humano. ¿Qué es una terapia de reemplazo de testosterona y en qué casos aplica? Fíjate, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis porque para algunas personas utilizamos como similar el decir terapia de reemplazo de testosterona o de sustitución de testosterona y que aparentemente suelen ser lo mismo, sin embargo no lo es. Una terapia de reemplazo de testosterona implica yo voy a reemplazar esto, quiere decir que yo tengo algo y lo voy a quitar. En el caso de terapia de reemplazo hablaríamos de aquellos pacientes, por ejemplo, que dicen, ¿sabes qué? Yo voy al gimnasio y me quiero poner cachas como el de lado, pero no lo consigo de manera natural. Y luego me dicen, no, el problema es la nutrición y me pongo a nutrirme lo más que puedo, pero no lo consigo. Y ahí me tienes toda la mañana con mi atún y con mi huevo y no lo consigo. Entonces vamos a suplementación con fármacos en algunas ocasiones y a esto le llamaríamos terapia de reemplazo, donde podemos administrar un sinfín de variantes de testosteronas exógenas. Son andrógenos exógenos que nuestro cuerpo no produce, pero que se producen en un laboratorio y que yo me puedo administrar. Y luego hablaríamos de la sustitución, esto es, yo... Voy a interrumpir a tantito ahí. Sí. En esta parte de terapia de reemplazo siempre tiene que ser por medio de un especialista. O idealmente. Siempre, idealmente. El problema es porque que ya mucho no funciona. automedicación vemos también gracias a las redes sociales. A mí me funcionó esto y ahí voy de borrego a seguirlo, ¿no? Hay incluso ciclos y guías completas de ciclaje de testosterona en redes sociales, que te los encuentras abiertos para todo. Y a veces pueden no estar tan alejados de la realidad. Lo más común, por ejemplo, es yo voy al gimnasio y mi instructor es el que me dice. A lo mejor mi instructor sabe un poquito de ello, pero de manera, digámoslo así, autodidacta, porque él empezó a leer y se empezó a administrar, probó en sí y dice, bueno, lo que funciona en mí, funciona en los demás. El problema es que estas personas no se fijan en los efectos secundarios que esto puede tener, en las consecuencias a corto, mediano y largo plazo. Entonces, nosotros, por ejemplo, cuando hacemos algo así, tenemos que hacerlo vigilando la salud del paciente, esto es con ciertos límites. Yo debo de evaluar, por ejemplo, que no se eleven muchos tus niveles de hematocrito, de hemoglobina, porque al rato vas a estar en un estado de hipercoagulabilidad, vas a tener un evento tromboembólico, vas a tener un evento cardiovascular importante. Entonces, sí sería lo ideal que lo hiciésemos nosotros, pero desafortunadamente yo te diría que por cada uno de nosotros que lo hace, hay 1000 personas afuera que lo hacen de manera discriminada sin la autoridad médica. ¿Y el otro tipo de terapia que ibas a aplicar? En el otro hablaríamos en la sustitución. Por ejemplo, en individuos que su problema es médico. Por ejemplo, alguien que tuvo un problema en un testículo, algo muy común, varicocele, por ejemplo. El varicocele a largo plazo hemos encontrado que puede disminuir los niveles de testosterona y generarnos un hipogonadismo de inicio tardío, esta andropausia de la que platicábamos. Entonces, en la andropausia está indicado poner testosterona. ¿Pero por qué? Porque yo ya no tengo. Entonces, sustituyo la que no tiene mi cuerpo y la que con la que yo le voy a dar. A diferencia del reemplazo, porque como lo dice el otro, es reemplazar, es quito una y meto otra. No, en las sustituciones yo voy a suplir eso que tu cuerpo ya no está haciendo. O, por ejemplo, en aquellos individuos que por algún tema genético, un síndrome de Klinefelter, un síndrome de Kallmann o algunas alteraciones genéticas que no producen testosterona. Y entonces tú se las tienes que dar. Esa sería la diferencia básicamente entre el reemplazo y la sustitución, aunque para muchos es indistinto. Uno suele ser como más por un tema estético y el otro por un tema más médico, ¿no? Exactamente. Pero siempre ambos con un tratamiento médico guiado por un especialista, idealmente. Por favor. Vámonos un poquito al tema sexual. ¿Qué busca el hombre realmente al momento de tener relaciones? Esta pregunta se lo hicimos a una sexóloga que tuvimos invitada y muchos de los comentarios que nos hicieron fue ¿por qué le preguntan a una mujer? Pregúntenle a un hombre. Desde mi punto de vista, pues si ella tiene la especialidad nos puede contestar y nos contestó de una forma muy razonable y profesional, pero te la quiero hacer a ti siendo también especialista y hombre. Y hombre.
Mira, yo justo en este tema, primero lo que te voy a decir es, lo escuché, lo vi y me parece fabulosa la respuesta que nos dio. Sin embargo, yo le doy un matiz un poquito distinto. Justo como varón, yo te lo puedo decir que los hombres buscamos la experiencia sexual sí por el tema del placer, pero a través no necesariamente del placer, sino de la autovalidación. ¿Por qué motivo? Porque el hombre presenta una sexualidad brutalmente distinta. Desde mi óptica, el hombre tiene una sexualidad que es distinta a la de la mujer. La mujer tiene una sexualidad que es más egoísta, donde busca el placer para sí misma. Y es más, y una vez se lo pregunté por ahí a un grupo de mujeres, oye, ¿qué pasa cuando tú tienes relaciones sexuales de manera casual? No estamos hablando de amor, de cosas bonitas, no, de algo casual. ¿Qué es lo que buscas? Placer. ¿Y cuál es la charla entre amigas? Oye, ¿cómo te fue? ¿Te cumplió? Se portó, mira, ya estás riendo justo, ¿sabes? Porque sabes de lo que estoy hablando. Entonces se preguntan ¿cómo fue su performance? Más allá de la experiencia, es cómo fue el performance de él, porque él es quien tiene que cumplir, quien tiene que hacer las cosas. Para nosotros es distinto. Nosotros no buscamos ese placer. El placer viene después de la validación. Cuando yo logro que a ti te vaya fabuloso, cuando estoy teniendo relaciones sexuales con mi pareja y ella tiene un orgasmo, entonces yo se lo regalé. Yo pude dárselo. Yo fui lo suficientemente varón como para darle el placer que ella buscaba. O sea, en las relaciones sexuales, ¿tú crees que el hombre se valida mucho más por su desempeño que por el placer? El placer en sí. Infinitamente. Si tú me dices, yo tengo relaciones con mi pareja y de repente ella tiene un orgasmo 2 y me dice, basta ya, y yo no puedo terminar, no tengo ningún tema. Yo al contrario digo, mira, es mejor. Eso es fabuloso, salgo en hombros. ¿Por qué? Porque fui tan macho, tan varón, que logré hacerlo. Entendamos la sexualidad como un tema meramente biológico. No nos vayamos a esta parte romántica. Para entenderla, yo creo que primero, sí, al final del camino nos iremos a esta parte emocional, sentimental, amorosa. Pero al inicio debemos de entenderla como una situación meramente biológica, donde mis hormonas son las que dominan y donde lo que buscamos es justo eso, la dominación. Entonces, definitivamente, es para nosotros mucho más importante el placer de nuestra pareja que el propio. También platicábamos el otro día, justo preparando un poquito los temas que íbamos a tocar aquí en el podcast, y te preguntaba sobre la masturbación, que se da mucho más en los hombres, ¿no?, que en las mujeres. Sí. Y es común que el hombre, aún estando satisfecho en la relación, estando enamorado, estando en una relación estable en la que hay relaciones sexuales seguido, aún así recurre a la masturbación. ¿Por qué se da? ¿Y tiene que ver con algo en el tema de pareja o no tiene absolutamente nada que ver? No necesariamente. A ver, hay que entender primero que en el escenario de la sexualidad cada cabeza es un mundo. Hay individuos que tienen ciertas necesidades en su sexualidad y hay otros individuos que tienen unas necesidades mucho, mucho menores. Hay pacientes que dicen, ¿sabes qué? Yo con tener actividad sexual una vez al mes para mí es suficiente. Y hay quien dice, yo quiero diario o yo quiero mañana, tarde y noche. O sea, esto hay que entender primero que es parte de la variabilidad del ser humano. Entonces, si lo entendemos así, podemos empezar a hablar de este tema. Algo importante es que para los hombres es a veces mucho más fácil la masturbación que la relación sexual. Primero porque casi siempre, y voy a generalizar, no siempre es así, pero generalizando, el hombre convence. Primero tiene que llegar a esa labor de convencimiento, es hacerle cosquillitas, mi amor, hoy sí. Entonces, primero yo tengo que hacer eso. Y luego, si lo hago, tengo que cumplir bien, porque si no, ¿era para esto? ¿Para esto? ¿Para que me dejaras a medias? No, hombre, de haber sabido, mejor ni empezábamos. Entonces, para el hombre la masturbación puede ser un recurso a través del cual puede, digámoslo así, darle una válvula de escape. Y la otra es, al día siguiente no tiene que mandarle un WhatsApp a su manita. ¿Qué tal, chiquita? ¿Cómo nos fue? ¿Lo disfrutaste? ¿Sabes? Sí, es todo un proceso. Eso. Claro, no hay un compromiso con tu mano. Entonces, durante la masturbación te quitas un poquito de ese estrés. ¿Sabes que esto yo lo hago mucho cuando estamos evaluando el tema de eyaculación precoz? Cuando hablamos de eyaculación precoz, yo les pregunto, oye, ¿cuánto tiempo duras? Y me dicen, no sé, dura 1 minuto, 2 minutos, o 30 segundos, o 3 minutos, lo que sea. Y les pregunto, oye, cuando te masturbas, ¿cómo te va? Ah, no, ahí no tengo problemas. ¿Por qué no tienes problemas cuando te masturbas? ¿Qué cambia? Lo que cambia es el objeto de deseo. Lo único que cambia es el objeto del deseo. Cuando yo me masturbo, yo no tengo que cumplir con mi mano. No voy a esperar a ver si ella lo disfrutó o no lo disfrutó. Cuando estoy teniendo relaciones con mi pareja, lejos de estar pensando en mi placer, estoy pensando en tu placer. Claro, cambia todo. Eso cambia todo. Y luego, aquellos que tienen eyaculación precoz, lo único que les genera es una descarga emocional, una descarga de adrenalina, una descarga de catecolaminas, mayor estrés, mayor ansiedad, y por lo tanto, exponencian esa eyaculación precoz. ¿Cómo mides como hombre
si tienes eyaculación precoz o no. O sea, ¿cuánto es normal y cuánto deja de ser normal durar en una relación antes de eyacular? Mira, a esto le llamamos tiempo de latencia eyaculatoria. Hablar de la normalidad en escenarios médicos es complejo. La normalidad es una palabra muy, muy subjetiva, pero se ha centrado más o menos como un mínimo de 1 a 2 minutos, dependiendo de las distintas sociedades científicas en el mundo. Pero básicamente hablamos cuando tenemos una relación sexual que no es placentera y que no logramos controlarla. Para hablar de tiempo, diríamos 2 minutos, tratando de hacer un consenso entre las distintas sociedades científicas. Pero, a ver, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, yo tengo mi pareja y mi pareja tiene la capacidad de desarrollar un orgasmo en 1 minuto o 1 minuto y medio? No importa que yo dure también 1 minuto, porque fue placentero para los dos. Entonces, ahí esos conceptos se quedan en el aire. ¿O qué pasa cuando es más complejo, cuando el tiempo es muy largo? Y cuando, no sé, por ejemplo, si mi pareja tiene que estar ahí 20 minutos, tiene que tener 20 minutos de preámbulo y 20 de penetración para poder tener un orgasmo o de relación sexual o de coito, de caricias y abrazos, todo en conjunto, y yo duro 3 minutos, tenemos ahí una disparidad brutal. Hay una disritmia que no vamos a poder solucionar muy fácilmente. Entonces, yo creo que valdría la pena centrarnos en que tengamos una pareja compatible en ese sentido y que digamos, bueno, el ritmo de mi pareja y el mío es más o menos equiparable. Claro. En el tema de la masturbación, ¿qué edad es lo más común que empiecen a masturbarse? Y si hay edades o etapas en el hombre, por ejemplo, en las mujeres tenemos nuestro ciclo menstrual, ¿no? Entonces, totalmente, dentro del ciclo hay etapas en las que tenemos el libido más alto y hay etapas en las que lo tenemos mucho más bajo. En el hombre pasa igual, tiene ciclos, y la otra es si en la vida pasan por etapas en las que el libido les baja muchísimo y se masturban menos. Son varias preguntas en una. Sí, no hay problema. Mira, lo que nos hemos dado cuenta en el caso de los hombres es, primero, la etapa más dura para nosotros es pubertad, adolescencia. Tenemos las hormonas a tope. Tenemos un tema, por ejemplo, con las erecciones naturales que vienen todo el día. Yo puedo estar escuchando el sermón de la montaña, mis pensamientos no son eróticos y en ese momento tengo una erección. Entonces, sí, el deseo sexual se vuelve mucho más fuerte en el momento de la adolescencia porque mis cambios y mis niveles hormonales son mucho más fuertes también. Mis niveles de testosterona son más altos. Mi corteza cerebral también se está sensibilizando más. Yo les digo, es como por ejemplo, con el alcohol o con cualquier otro tipo de sustancia que al inicio, con muy poquito, es suficiente para saturarme. Bueno, pasa lo mismo con la testosterona. Al inicio, con muy poca testosterona, se saturan estos receptores a nivel de la corteza cerebral y el resultado es tener una conducta sexual importantísimamente alta. ¿Qué ocurre? Que empezamos a masturbarnos justamente en el momento de la adolescencia. Hormonalmente hablando, el hombre es más estable a largo plazo comparado con la mujer. Sin embargo, también tenemos esos ciclos, pero los tenemos en 24 horas. Por ejemplo, mis niveles de testosterona no son los mismos a las 8 de la mañana que a las 9 de la mañana, que a las 3 de la tarde. Y por lo tanto también el deseo se va modificando. El tema y mi comportamiento sexual se modifica en función de la hora, en función del tiempo. ¿Y es común? ¿Los horarios coinciden? ¿O lo que tus horarios de mayor es muy común libido pueden ser unos y los de otro hombre otros? Existen algunas variantes de la normalidad, por decirlo de alguna manera, pero la mayoría tenemos un ciclo que va conforme y acorde a nuestro ciclo circadiano, donde estas hormonas al despertar están a todo lo que dan. Por ejemplo, algo muy sencillo. Yo sé que tú nunca has visto un hombre al despertar, pero los hombres al despertar tenemos una erección. Prácticamente todos los hombres despertamos con una erección. Esto tiene que ver con unas erecciones que son reflexógenas que tenemos durante una parte muy específica de los sueños que se llaman sueños REM, de movimientos oculares rápidos, pero también tiene que ver con una dosificación elevadísima de testosterona. De hecho, cuando yo pido niveles de testosterona a un paciente, le digo que debe ser antes de las 8 de la mañana. Le digo, tú tienes que ser el primero en llegar al laboratorio. Más altos. Sí, porque si ese paciente va y se hace los exámenes a las 11 de la mañana y me los lleva, van a estar erróneamente bajos. Es normal que a las 11, 12 del día mis niveles de testosterona estén más abajo. Y entonces yo voy a generar un diagnóstico erróneo. Por eso es que tenemos que más o menos estandarizar incluso los horarios en la toma de los estudios. Wow. ¿Un hombre puede vivir una relación sexual placentera y no llegar a la eyaculación? Definitivamente sí.
Definitivamente sí, desde varios aspectos. Número uno, lo que ya platicábamos, que tiene que ver con eso de que mi placer está en dar placer, más allá del que yo puedo tener. Y luego nos podemos incluso ir un poquito más allá en temas de sexo tántrico y cosas por el estilo, donde podemos a veces llegar a ser multiorgásmicos, donde podemos llegar a controlar ese proceso eyaculatorio y donde digo, bueno, tengo algo muy parecido a un orgasmo, pero que no llega a ser el orgasmo al 100%, pero que es plenamente satisfactorio y que se puede desarrollar. Esto se desarrolla con el tiempo y que logras tener de repente un round, 2 rounds, 3 rounds y a lo mejor en el cuarto decides si eyacular. Entonces sí, hay varios escenarios, pero la respuesta sin lugar a dudas sí. Para el hombre también es importante los estímulos previos a la relación sexual, o sea, la penetración como tal, ¿o no es tan importante? ¿Cambia algo? Somos más primitivos. Desafortunada o afortunadamente somos más primitivos casi siempre. Por ejemplo, cuando hablamos de relaciones casuales, sin lugar a duda, que a lo mejor no hace tanta falta. Solamente con que yo imagine previamente a la relación que yo ya estoy en ese momento o que esa situación y esa posibilidad se va a dar, eso es suficiente para que yo esté apto para una. Sin embargo, hay momentos en los cuales ocurre todo lo contrario. Hay momentos en los cuales, por ejemplo, la batalla cotidiana en una pareja hace que digo, oye, yo al salir en la mañana, mi pareja me echó los trastos porque dejé los calcetines fuera del cesto y a lo mejor me quedé con eso atorado, tenemos un problema previo y en la noche se quiere poner cariñosa y yo todavía estoy molesto. Entonces, si también somos susceptibles a esos cambios de humor, sin lugar a duda, a ver, somos seres humanos, somos un poquito primitivos, pero para esas cosas sí es muy usual que tampoco querramos. O, por ejemplo, en el escenario reproductivo. En el escenario reproductivo a los hombres nos cuesta muchísimo trabajo, a veces, poder tener erecciones. No tienes una idea de los pacientes que acuden a mi consultorio buscando que los ayude en el escenario de la infertilidad y en el inter empiezan a presentar problemas de erección. O de repente estamos hablando de temas de cómo va la probabilidad de embarazo, la mejoría del semen, y no ves que le hacen un codazo a la pareja y le dicen, oye, y platícale del otro día. Ah, doctor, es que el otro día, pues a medias, se me fue. Y volteo yo a ver a la mujer y la mujer está así. No, el otro día. Tienes 2 meses que estás así. O sea, sí, eso es muy habitual. ¡Qué presión! Pobres Claro. hombres, en ese sentido, creo que sí es mucho más complejo, porque como mujer, aunque no tengas muchas ganas, siempre puedes estar lista para una relación sexual. Claro. Como hombre, a veces tu cuerpo no da. Si tú no estás excitado, no vas a conseguir una erección. A ver, ¿hay erecciones reflexógenas? Sí, pero en el marco de un escenario consciente, si yo no tengo un proceso erótico, no voy a tener una erección. Por más, yo les explico a veces, cuando tú tienes un tema de estrés, ansiedad, por el rendimiento, por lo que sea, puedes estar ante la mujer que para ti sea la mujer más hermosa del mundo, a la mujer que más amas en el mundo, que más deseas y todo lo que tú quieras, y no conseguir una erección. Entonces, sí, representa un reto para nosotros, es una carga emocional muy dura. Sí. ¿Has escuchado del mito del pellizco? El mito del pellizco, a ver, cuéntame. Que durante el coito, si se pellizca, el hombre dura más. ¿Es cierto o es claro. Un mito? No, es brutalmente cierto. Y no solamente recurrimos al pellizco, recurrimos a 1001 cosas. Lo más común es que recurrimos a pensamientos distintos. Si estamos a media relación sexual y de repente el hombre, hay un momento que nosotros conocemos como el punto de no retorno. Para esto hay que ser un poquito, mi hija no está viendo esto, ¿eh? Okay. Estás entrando y saliendo, entrando y saliendo, y hay un momento en el cual dices, es que si yo meto esto 1 centímetro más, no va a haber quien lo detenga. Okay. Ese punto de no retorno, nosotros lo estamos evitando todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿A qué recurrimos? A pensamientos, a ideaciones, a estímulos físicos. De repente, por ejemplo, decimos, haz como si quisieras orinar, que sabes que esto va en contra, o ponte a pensar en cualquier otra cosa, en la cosa más aburrida del mundo, ponte a pensar en que se murió tu abuelita la semana pasada, y si no se ha muerto, tú mátala en tu mente y hazlo. ¿Por qué? Porque un control mental físico. Claro. Porque si te dejas llevar por tu instinto y por tus emociones, lo que más probable va a ocurrir es que vas a eyacular muy pronto. Y estás evitando que esto ocurra, porque ya te lo dije, tengo que durar mucho más porque debo de complacerte. Claro. Ese es el verdadero problema. ¿Hay algún mínimo de eyaculaciones que como especialista recomiendas en un hombre? Sí, a ver, no es que sea como tal como mínimo, pero hemos encontrado datos muy interesantes. Para nuestra buena suerte, hay un estudio que se realizó en Harvard hace como 10 años ya y se publicó hace como 5 años la última versión de que nos dice que si un hombre tiene relaciones sexuales o eyacula 21 veces por mes,
reduce desde un 20 hasta un 30% las probabilidades del cáncer de próstata. Así es de que la recomendación para todos es tener muchas relaciones sexuales. La recomendación para todas las damas que nos estén escuchando es ayuden a sus maridos a que no tengan cáncer de próstata. Y en el caso de los hombres que no tienen una pareja estable o, no, o con quien tener relaciones, ¿es lo mismo la masturbación que...? Sí, siempre está la posibilidad de la masturbación. Pero 21 eyaculaciones por mes hay una relación directa con menos cáncer de próstata. Qué buen dato. Sí, es fabuloso. ¿Y la erección empieza en el pene o en el cerebro? Yo pienso que la erección siempre empezará en nuestro cerebro. Hay por ahí algunas ideas que tenemos sobre cómo inicia, pero siempre va mediado por el estímulo erótico. Si no hay estímulo erótico, no lo hay. Salvo que tú tengas 20 años. A los 20 años, en cualquier momento del día puedes tener erecciones. Incluso a los 50 años puedes tener erecciones durante el día, pero son menos. Si de repente los varones que nos están escuchando prestan atención, dirán, sí, a los 20 años yo cada 20 minutos tenía por ahí un proceso eréctil y estaba tratando de esconderme y acomodarme para que no se notara. Pero ahora que tengo 30, 40, 50, ya no es tanto. Ya me pasa por ahí una vez al día pasarán días donde no me ocurre y luego, mira, tengo una erección. Entonces, sí, esto sí que ocurre. ¿Y el tamaño importa realmente médicamente? Has de tener muchísimos casos o pacientes por el tema estético también, ¿no? Mira, el tamaño desde un punto de vista biológico, importa si es muy, muy pequeño. Se ha establecido una medida, 7 centímetros. Por eso tantos memes que hablan de los 7 centímetros. Porque se ha establecido que biológicamente con un pene que tenga 7 centímetros de longitud es más que suficiente. Sin embargo, esto es muy variado. Porque ¿qué pasa si yo soy muy delgado y si mi pareja también lo es? ¿O qué pasa si yo soy gordito y si mi pareja también es gordita? Entonces, si tenemos sobrepeso, va a ser mucho más complicado que con esos 7 centímetros sea suficiente. Y luego existe otra parte, el tema del grosor. Por ejemplo, una cosa es hablando de que me permita tener una relación, pero que es más placentero. Por ejemplo, para una mujer es más placentero, más allá de la longitud, el grosor, por ejemplo. Eso también se ha estudiado y hay estudios que nos hablan al respecto y que dicen que sí, que es un poquito más valorado el tema del grosor que no el engrosamiento. Pero también no puedes solamente pensar en grosor, porque entonces si no está con la longitud suficiente va a quedar como un tapón de alberca, ¿sabes? Esto no funciona así. Esto por un lado. Por otro lado, también existe un escenario llamado, algunos le llaman dismorfia, yo le llamo más bien dismorfofobia, porque en la dismorfia implicaría que el tamaño genera un problema. Pero cuando hablamos de dismorfofobia es que mi impresión o la percepción que yo tengo de ese tamaño es lo que me genera el problema. Hay varones que llegan a mi consultorio con un pene completamente normal y llegan y me dicen, es que mi pene está muy pequeño, lo quiero más grande. Y eso es demasiado común. Eso te iba a preguntar, ¿su percepción suele estar errónea? Sí, pero sobre todo en personas jóvenes. Claro, pero es que tomen en cuenta que el joven, por ejemplo, ¿cuál es su primer acercamiento a escenarios de sexualidad o a la comparación? La pornografía. Y en pornografía lo que tienen es un actor porno que justamente, yo les digo, a ver, tú en una telenovela ves al galán de televisión, ¿es un tipo feo como tú y como yo? ¿O es un tipo realmente rubio, de 1,85, súper cachas? No, pues entonces justamente es lo que están buscando. ¿Y el actor porno qué crees que buscan? Buscan al tipo que tenga un performance brutal y que tenga un pene de dimensiones superiores a lo normal o superiores a la media. Entonces, si tú asumes que eso es la normalidad, tienes un problema muy serio. Porque entonces, si asumimos que eso es la normalidad, resulta que mi pene es muy pequeño y yo soy pésimo en la cama. ¿Por qué? Porque yo duro 10 minutos y el de la película porno se avienta ahí 30 minutos y no se cansa. Entonces, ese es el verdadero problema. Ese terror que tenemos al fracaso que va de la mano de una expectativa completamente errónea guiada por la pornografía. ¿Y en qué casos sí recomiendas hacer algunos procedimientos estéticos o médicos en el tema del pene? Bien, yo creo que no solamente en el tema del pene, sino en cualquier actuar médico, parte de dos cosas, la perspectiva y la expectativa. Si la perspectiva del paciente es que va a tener un pene brutalmente más grande, más grueso, más largo, y tú no le aclaras su expectativa, esto le va a ir muy mal. El paciente a lo mejor está esperando que tiene un pene de 12 centímetros y va a terminar de 20. Eso es imposible. Entonces tienes que aclarar muy bien la perspectiva y la expectativa del paciente. Si lo logras hacer y el paciente está claro y dice, mira, este paciente va a aceptar el resultado, lo va a entender, lo va a comprender,
Es un paciente al cual lo puedes hacer. A final de cuentas termina siendo un tema cosmético, como habrá muchas mujeres que dicen yo me quiero aumentar mi busto. Es muy válido. Si tu autoimagen va a mejorar, si tu confianza va a mejorar, ¿por qué no hacerlo? Bueno, en el caso del varón también tiene cierto sentido, siempre y cuando, eso es bien importante, no pongan en riesgo la función. Porque a veces por hacer cosas, por intentar mejorar, ponemos el riesgo de la función del pene, y entonces sí se arrepienten. ¿Qué procedimientos son los más comunes hoy en día en ese sentido estético? En el escenario estético buscan mucho alargamiento y engrosamiento de pene. El alargamiento lo hacemos, hay que entender que el pene básicamente no se puede alargar. Existe una cirugía para alargar el pene y solamente se limita a pacientes que tienen un pene extremadamente pequeño y que es no funcional. ¿Por qué? Porque el riesgo es muy alto. El riesgo de que no tenga una buena sensibilidad o peor aún, de que se necrose parte del pene es muy alto, como para correr un riesgo en alguien que funcionalmente estaba bien. Entonces, solo se permite para ciertas personas. Las cirugías que se ofrecen o se ofertan para alargar el pene son cirugías que es un falso alargamiento. ¿Qué ocurre? Que el pene está fijo a un huesito que tenemos en la pelvis, que se llama sínfisis del pubis. Entonces, cuando tenemos un ligamento que está sosteniéndolo, que está muy cortito, podemos liberar ese ligamento y entonces el pene como que lo desenterramos un poco. Podemos quitar un poco de grasa de la parte superior y también como que le damos un aspecto de más largo. Sin embargo, el tamaño del pene realmente no cambia. Eso sí hay que entenderlo. Lo que sí podemos hacer es engrosarlo. Se pueden utilizar técnicas que son provisionales, como por ejemplo el ácido hialurónico, que hay que hacerlo con mucha cautela, con muchísimo cuidado y con volúmenes bajitos, porque si no, aquello queda muy, muy feo y con muchas complicaciones. O bien técnicas que son definitivas. Por ejemplo, se utiliza una matriz dérmica celular. Es un elemento que se utiliza de piel, que es piel cadavérica, se trabaja en un laboratorio, se le retiran todas las células y queda como, pues es una matriz, como un cuerito, para que te des una idea. Entonces lo colocamos por dentro y le da un aumento, le da un grosor. Hay por ahí también algunos implantes que se pueden utilizar en este escenario que son a base de siliconizados. A mí no me encantan porque tiene un aspecto que es muy poco natural, pero es una opción para muchas personas. Así es, esto es lo que más hacemos. Y también hacemos otro tipo de implantes, pero que estos son implantes que se utilizan en pacientes que tienen, por ejemplo, disfunción eréctil. Aquel paciente que tiene disfunción eréctil, ya sea por un tema cardiovascular o ya sea que tuvo cáncer de próstata, lo operaron y como consecuencia de ello se quedó sin erecciones y que ya recurrieron a todas las demás opciones, como pastillas, ya conocemos esta pastita azul, amarilla, naranja, todas estas pastillitas que muchas ocasiones funcionan fabuloso, pero luego después dejan de funcionar al cabo de un tiempo. Para estos pacientes, la mejor opción, sin duda, es un implante de una prótesis de pene, una bombita. ¿Y a qué edades es lo más común que usen este procedimiento de la bombita? A partir de los 55 años más o menos es el pico de edad. Hay pacientes que se la pueden colocar desde los 18 años por temas completamente distintos. Hemos aplicado implante de prótesis de pene, por ejemplo, en pacientes con daño neurológico o con trauma o con otro tipo de lesiones que hacen que tengan una disfunción eréctil. Pero el grosso de estos son pacientes después de los 50, 55 años que tienen una disfunción eréctil por un tema o bien cardiovascular o bien después de cáncer de próstata. Y el cáncer de próstata se presenta precisamente a partir de los 45 años más o menos. Y en general, en los hombres, ¿cuánto tiempo aproximadamente pasa entre una eyaculación y otra en el momento de tener relaciones sexuales? O sea, ¿cuánto puede, más bien entre una erección y la otra después de una eyaculación? Claro, a esto le llamamos tiempo refractario. Y esto es muy variable de un individuo a otro y sobre todo con la edad. Afortunada o desafortunadamente, yo creo que afortunadamente, nuestra sexualidad va cambiando conforme pasa el tiempo. Un joven, si me está escuchando hoy, si nos está viendo algún joven a los 20 años, se dará cuenta que puede tener relaciones sexuales, tiene un evento, un coito, y luego se da la vuelta, le da un trago al agua y va por el segundo round, y por el tercero y a lo mejor se puede aventar 5, ¿ok? Pero cuando van pasando los años, nos damos cuenta que eso ya no ocurre. Ya entre el primero y el segundo, digo, a ver, espérame 10 minutitos, ¿no? O 20 minutitos, o media hora, o una hora. Llega un momento en el cual dices, hoy tengo una relación sexual, y a lo mejor la próxima semana podré tener otra. Pero esto varía mucho. Depende de la persona, depende del estado cardiovascular, depende de la edad y del estado hormonal. Aquí la normalidad no existe. Lo que sí sabemos es que hay una tendencia en que a mayor edad este tiempo refractario o de refractariedad
se va ampliando en todos los seres humanos. Si tú le preguntas a alguien, te repito, de 20 años, de uno a otro pueden ser minutos, 5 minutos, 10 minutos, y alguien con 50 años pueden ser 2 horas. ¿Y el placer es el mismo en una y en otra? Me gustaría decirte que sí, pero no es igual. Disminuye. Definitivamente sí disminuye la intensidad. Lo que sí que cambia es que al aumentar ese tiempo de latencia, pero sobre todo aumentar la experiencia en el caso de las personas, podemos modificar nuestra conducta sexual y volverla más placentera. Si tú le preguntas a un hombre de 40 años si sus relaciones sexuales son mejores en ese momento o lo eran a los 20, sin lugar a duda te van a decir son mucho mejores ahora. A lo mejor ahora puedo tener 1 o 2 eventos y no más, pero tiene una calidad mucho mayor que la que tenían a los 20 años de edad. ¿Cuáles son las enfermedades de transmisión sexual más comunes en el hombre? Sin lugar a dudas, y por mucho, el virus de papiloma humano es la reina de todas ellas, es la número 1, es la más común. La estadística es más o menos así. Se dice que con 2 parejas sexuales a lo largo de toda tu vida, tú tienes aproximadamente el 80% de probabilidades de ya estar en contacto con el virus de papiloma. Esta es la estadística. Sin embargo, hay teorías que hablan de que este virus de papiloma humano coexiste, cohabita con nosotros. Yo casi que pienso así, que es prácticamente que todos lo tenemos. Lo que ocurre es que existen más o menos más de 200 subtipos de este virus. Wow. Algunos afectan solo a hombres, algunos solo a mujeres, algunos afectan mis pies, otros afectan mis genitales, otros afectan mi garganta. Entonces, es importante entender que el virus de papiloma humano coexiste con nosotros, cohabita con nosotros. Y luego, por ejemplo, hay un mito ahí, o realidad, creo que lo estamos desmitificando, que las relaciones sexuales es el método exclusivo de contagio del papiloma. Y la realidad es que no es así, no necesariamente. Primero existe lo que vemos como esta vía vertical en la cual yo lo puedo obtener a través de mi madre. Pero luego, si bien no puedo yo comprobar, por ejemplo, que existe la vía del contacto por fomites, del contagio por fomites, sí también es muy claro que no puedo explicar otras cosas, como personas que nunca han tenido relaciones sexuales y tienen papiloma. Entonces, si no existe en la vía de los fomites, va a haber la generación espontánea, no existe. Entonces, hemos encontrado, por ejemplo, hay estudios interesantísimos donde se ha encontrado la presencia viral, es un virus que se le llama bicatenario, y se ha encontrado la presencia viral en objetos como tu teléfono celular, en objetos como bolígrafos, en objetos, ojo, en el consultorio del ginecólogo, en la lamparita que utiliza para poder revisarte, en los espéculos cuando a veces no se limpian bien. Hemos encontrado presencia viral en todas las superficies que te puedas imaginar. Entonces, el dato es importante tomarlo en consideración. ¿Tienen el dato de cuánto puede durar el virus en algún artículo? Sí, así es. A ver, no duran más allá de 2 días. No pueden durar más allá de 2 días. Igual. Y hay algunos que duran solo algunas horas. Pero de todas maneras está la presencia del virus. Entonces, a ver, por ejemplo, aquí es un escenario bien complicado donde virólogos, ginecólogos, urólogos, no es que nos peleemos, pero tenemos muchas diferencias. Por ejemplo, la mayoría de los ginecólogos dicen que esto no puede ocurrir, que no puede haber a través de un fomite. Pero a ver, hay otros virus, por ejemplo, que son también de virus VPH, papiloma humano, que se obtienen a través de caminar descalzo, por ejemplo, afuera de una alberca. Entonces, sí que existe la vía del fomite. Entonces, ¿por qué voy a pensar yo que estos virus que tienen una afección principal a nivel de mucosas, como son el VPH, como el 11, como el 10, ¿por qué pensar que no puedo obtenerlos de otra manera? ¿O cómo entonces justificaríamos que un niño pueda tener lesiones de VPH? Vamos a iniciar pensando primero que tuvo un abuso sexual y no necesariamente es así. Pueden tener lesiones también. Entonces, hay que pensar que la posibilidad de fomites está ahí. Esto es un tema muy debatido, pero hay que pensarlo como una posibilidad. ¿El hombre suele ser portador o sí presenta síntomas en la mayoría de los casos? Podemos ser portadores asintomáticos, por lo que te decía que tenemos más de 200 subtipos. Entonces, habrá algunos que de repente, y esto es muy común, yo lo veo que van con el ginecólogo, les encuentran lesiones y me mandan al marido. Y cuando llegan conmigo resulta que el marido aparentemente no tiene nada. Y luego entonces dicen, bueno, vamos a hacer screening, vamos a hacer determinación, vamos a tomar muestras y mandarlas. No tiene sentido, porque si no tiene una lesión visible, no hay nada que pueda hacer. En los hombres no hay ninguna sociedad científica en el mundo que te diga que hay que hacer un cribado para papiloma humano a los hombres. Porque esto tiene una razón de ser muy clara. Tú tienes que ir por lo menos una vez al ginecólogo al año para que puedas revisarte. Porque aunque tú seas contorsionista, no puedes revisar tu cervix. Yo sí. Yo puedo revisar mi pene para arriba, por abajo, por un lado y por otro.
Y si yo encuentro una lesión, voy al médico. Si no tengo lesiones, no tiene sentido que yo vaya al médico. A muchos médicos no les va a gustar esto, porque a final de cuentas quieren llenar la consulta, pero no tiene sentido si yo no tengo lesiones visibles. A las mujeres, por ejemplo, les hacen por ahí un estudio, en el cual le llaman colposcopía. Claro, y la colposcopía. Pues mira, un ginecólogo inventó una cosa llamada penoscopía, porque dijo, a ver, yo tengo, no sé, 100 pacientes, mujeres, ¿cómo duplico mi trabajo? Bueno, pues, se lo hago, tienes papiloma, se lo voy a hacer a tu pareja. Pero no tiene sentido hacerle un estudio de esto a la pareja. ¿Por qué? Porque para empezar, el material que se coloca funciona distinto en la mucosa femenina que en el pene. Entonces, no es la misma reacción. Esta sustancia que ponemos, que es el ácido acético, no funciona igual en una vagina que en un prepucio. Entonces, no tiene sentido hacerlo. Número 2, de repente, si ponemos en un pene este tipo de ácidos para ver si tenemos ahí algunas reacciones, puede ser que yo tenga todo mi pene marcado. Y eso no quiere decir que me vas a quemar con láser todo mi pene. Entonces, este estudio o este pseudoestudio no está indicado en los varones. Lo que sí sabemos es que simplemente hay que revisar mi pene por debajo, por un lado, por otro, y si no tengo lesiones, no hay que hacer más nada. Eso te iba a preguntar, ¿cuáles serían los síntomas más comunes para que nuestra audiencia, sobre todo los hombres, estén atentos y si ven alguno de estos, vayan y se chequen? Verrugas, principalmente verrugas. Y hay que tener mucho cuidado porque mucha gente asume que el preservativo es suficiente para evitar el contagio y para el papiloma no. De hecho, la mayor cantidad de verrugas que podemos notar justo están en la base del pene porque hasta ahí llega el preservativo. Otra cosa que tiene que ver mucho, por ejemplo, que hemos encontrado que puede ayudarnos o no, es el tema del afeitado. Mucha gente recurre al afeitado genital y en el caso de los varones y de las mujeres también, eso podría potencialmente afectar la piel y favorecer la entrada de las bacterias y los virus y todo esto. Entonces, si se recomienda, al menos que 24 o 48 horas antes de las relaciones, no haya un afeitado. Okay. Yo les digo, recorten, pero no afeiten. Bueno, es un buen dato también. ¿Qué otras dos o tres enfermedades sin de lugar a transmisión dudas, sexual se escucha más? Claro, sin lugar a dudas, por ejemplo, uretritis, gonorrea. La gonorrea la tenemos desafortunadamente muy frecuente y es más frecuente sobre todo cuando tenemos relaciones sexuales vía oral, cuando hay sexo oral. ¿Por qué motivo? Yo te pregunto a ti y a todas las mujeres que nos puedan estar viendo. Cuando vas con tu ginecólogo, ¿te revisa la garganta? La respuesta es no. Pero ahí te va otra pregunta más interesante. Cuando realizan sexo oral, ¿se ponen preservativo? Ahora yo les pregunto, ¿por qué creen que el preservativo viene con saborizantes? La vagina no tiene papilas gustativas. El ano no tiene papilas gustativas. Se utiliza para el sexo oral y para el sexo oral prácticamente nadie utiliza un preservativo. Y entonces lo que hacemos es dejamos en nuestra garganta todos los bichos que se te ocurran, desde papiloma, que te va a generar un cáncer orofaríngeo, hasta gonorrea, una Neisseria gonorrea, que es el agente causal de la gonorrea. Hemos encontrado que la principal vía de contagio actualmente para la gonorrea es el sexo oral. Y luego decimos, ay, bueno, pero tiene que ver con prostitución o cosas así. No, no tiene que ver con prostitución. En la prostitución sí utilizan el preservativo. Quienes no utilizamos el preservativo somos los que estamos en la calle, los que lo hacemos de manera lúdica, de manera casual. Quien sale en la noche, conoce a alguien y dice, bueno, va. Ahí es donde obtenemos esas Sí, creo que el preservativo tiene poca importancia en el sexo oral. Está muy normalizado a no usarlo. Y debiéramos de utilizarlo siempre, salvo que sea nuestra pareja habitual. Bueno, pues vámonos a las preguntas rápidas. Claro. Qué padre tenerte aquí. Ha sido una muy buena plática. ¿El tamaño importa o no? El tamaño importa siempre y cuando no sea lo suficiente por debajo de los 7 centímetros. De ahí en adelante no importa tanto. Hay un refrán un poquito grotesco, pero que dice que no importa tanto el tamaño. Vamos a adecuarlo y vamos a decir que no importa tanto el tamaño, sino lo que hacemos con él. Claro. ¿La testosterona vuelve agresivo a un hombre? La respuesta es sin lugar a dudas sí. Cuando yo voy a darle testosterona a un paciente, les aviso que en los primeros días se van a poner insoportables, van a volver a la adolescencia. Y les aviso a las parejas, les digo, si notas que de repente tiene la mecha muy corta, toléralo, es por esto. Y tú no, ya tienes una corteza de adulto, entonces ya tendrás que limitarte. Pero sí, te vuelve agresivo sin lugar a dudas. ¿La pornografía está alterando la sexualidad real? Como nada en la vida. Es lo que más nos hace daño en nuestra conducta sexual. ¿Cuál es la mejor edad sexualmente para un hombre? Me atrevería a decir que 30 años.
Yo creo que a los 30 años, entre los 30 y los 40 años, es el mejor escenario donde la percepción de la sexualidad es la mejor. ¿El semen puede indicar problemas de salud? Sin lugar a duda, cuando encontremos que un semen cambia de color, tiene un olor fétido o bien notamos por ahí sangre, es momento de buscar una cita con tu urólogo o con tu andrólogo. ¿El hombre puede fingir placer? Y lo hace más a menudo de lo que te imaginas. Claro que puede fingir placer, sobre todo aquellos pacientes que tienen alteraciones en la eyaculación y que tienen un orgasmo retrasado y que a veces no lo consiguen, prefieren fingirlo. Ay, qué fuerte. Sí. ¿Cuál es el hábito que más destruye la testosterona el día de hoy? O sea, hoy en día. El sueño, los malos hábitos del sueño. Esas personas que de repente duermen menos. Fíjate, hay un estudio rapidísimo, te lo voy a contar, donde hicieron que algunos hombres durmieran 10 días seguidos, no más de 5 horas. Y disminuyeron hasta un 20% los niveles de testosterona, con solo 10 días de dormir 5 horas al día. Definitivamente el sueño. El sueño es importantísimo. Más allá de la alimentación, más allá del sedentarismo, más allá de lo que tú quieras, el sueño. ¿Y qué es peor, el estrés o la alimentación? El estrés, sin lugar a dudas. Te puedes encontrar con personas que tienen una alimentación paupérrima, terrible, y llegan a los 80 años como si nada. Pero el estrés, no. Eso es lo número uno. ¿El hombre se enamora diferente a la mujer? Afortunadamente sí. ¿Cuáles son los rasgos más comunes para que se enamore un hombre? ¿O cómo se enamora un hombre? El hombre se enamora más rápido que la mujer. Y eso lo tenemos muy claro. El hombre se enamora más rápido. Para empezar, al hombre nos enamoramos primero por lo que vemos. Y después por los primeros intercambios que tenemos, y no me refiero de fluidos, no, intercambios verbales que tenemos. Y cuando encontramos que esa persona puede satisfacer mis necesidades, el hombre se enamora facilísimo. La mujer es más cautelosa, la mujer piensa mucho más lo que va a hacer, a quién le va a abrir su corazoncito, y lo hace por lo tanto mucho, mucho más lento. Los hombres nos vamos, pero rapidísimo. Somos más complicadas hasta en eso. Sí, lo son. Los hombres pero piensan, qué bueno. Sí, así somos, es lo que es. Los hombres piensan más en sexo o en validación. Híjole, en ambas, pero definitivamente en validación. En validación es más importante. Yo creo que, a ver, en cantidad, en sexo. Me retracto, fíjate. En cantidad, yo creo que pensamos más en números, en sexo, pero nuestra calidad depende de la validación femenina. ¿Y el exceso de gimnasio puede afectar la fertilidad? El exceso de gimnasio, no. A ver, afortunadamente la vigorexia es muy buena. El problema es cuando nos empezamos a meter cosas, por ejemplo, como proteínas, como suplementación, que de repente no sabemos el origen de esta suplementación y que puede estar potencialmente adulterada. Eso es súper común, que encontremos suplementos alimenticios para gimnasio que vienen adulterados con andrógenos para que se venda más. Y el resultado es sí, nos echan a perder tanto la testosterona como la fertilidad. ¿Algunos suplementos tienen menor riesgo de estar adulterados? Los veganos, yo creo que, ¿por qué? Porque los procesos para poder certificar que es vegano son mucho más estrictos que los propios procesos que tiene la Secretaría de Salubridad para la suplementación alimenticia. Bueno, pues nos vamos con muchos datos muy importantes. Me imagino que esto va a ser súper rico, sobre todo en información para los hombres. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Por favor, comparte tus redes sociales para que puedan seguirse nutriendo de toda esta información. Muchas gracias, Fer. Al contrario, gracias a ti por la invitación. La pasamos muy a gusto. Simplemente los invitaría a que nos sigan en redes sociales. Mi nombre es Saulo Camarena. Así me pueden encontrar como Dr. Saulo Camarena en Instagram, en Facebook. Sobre todo en Instagram es donde más nos movemos. Y para la plataforma de infertilidad se llama drsen.app. Gracias. Gracias a ti. La salud masculina nunca fue solo testosterona, ni músculo, ni solo sexo. También es miedo, silencio, presión, vergüenza. Y durante décadas al hombre se le enseñó a aguantar, en vez de entenderse. Pero hoy la conversación cambió, porque cuidar la salud masculina no es ego. Es conciencia, es prevención, es calidad de vida. Y quizás la masculinidad más fuerte no sea la que aparenta perfección, sino la que se atreve a verse. El hombre moderno ya no necesita demostrar que es fuerte, que es invencible. Necesita aprender a estar sano.